Bienvenido, bienvenida a esta segunda parte del episodio dedicado al disco Stadium Arcadium. En esta segunda parte vamos a hablar del disco 2 de este Stadium Arcadium, dedicado al planeta Marte. El anterior estaba dedicado al planeta Júpiter. Espero que hayáis disfrutado de esa primera parte en la que hablamos de las canciones más memorables, como Danny California, como Charlie, Hump the Bump, She's Only 18. Bueno, en general con todas las canciones que componen este primer CD. Para este segundo CD vamos a empezar hablando justo donde nos quedamos, hablando de lo posterior a la edición del disco, del lanzamiento, la recepción, la respuesta del público, de la crítica, la gira que se llevó a cabo y el último evento importante que sucederá al finalizar esta etapa Stadium Arcadium, que configurará una nueva dirección y una nueva organización, así como una formación totalmente diferente en los Chili Peppers para los posteriores años. Después analizaremos las canciones de este CD2 dedicado a Marte, del cual ya podemos escuchar de fondo la primera que abre este segundo CD, Desecration Smile, un temazo que fue el cuarto single de este Stadium Arcadium. Entrando ya en harina, que nunca viene siendo de más debido a la larga duración de este episodio, dividido en dos partes, tenemos que comentar que Stadium Arcadium llegó a vender 442.000 copias en los Estados Unidos solo en la primera semana de su debut. Y de hecho fue el único disco en toda la carrera de los Chili Peppers que llegó al número 1 del Billboard estadounidense. De hecho, esa primera semana debutó en ese número 1, siendo el disco más importante de la semana de todos los 200 discos que había en esa lista. Su primer número 1 en los casi 22 años de carrera que llevaba la banda funcionando. El álbum permaneció como número 1 durante la siguiente semana, llegando a vender 157.000 copias, y en Canadá llegó a ser 2 veces número 1 en las listas canadienses, solo con 74.000 copias en su primera semana. Esto en cuanto al lanzamiento del disco, que fue una cosa bombástica en comparación con anteriores premisas o trabajos de los Chili Peppers. También hay que recalcar que este Stadium Arcadium, que cumple la etapa final de la formación con Frusciante en esa segunda vuelta, recoge mucho los frutos que habían sembrado en el público mayoritariamente más mainstream de By the Way o Californication. Es decir, Stadium Arcadium era el reflejo de una gran apertura al mundo y un añadido de fans que habían llegado a hacer una banda que anteriormente con discos como Blood Sugar Sex Magik o Mother's Milk no hubieran conseguido alcanzar estas cotas de recepción y de éxito de ventas. El álbum además ganó nominaciones a los Grammy, 7 en concreto para 2007, incluyendo el de Mejor Disco de Rock del año, y ganó 4 de esos 7 Grammys. De hecho, también es la mayor nominación que ha tenido jamás la banda por un disco en sus 23 años de carrera, porque ahí ya estábamos hablando de 2007. La Rolling Stone además incluyó este álbum como uno de esos discos que serían de los mejores de la década de los 2000. Como digo, además de alcanzar el número 1 en la Billboard semanal de Estados Unidos, también lo consiguió en muchos países que ya de por sí ya estaban teniendo mucho éxito, como Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Alemania, Francia, Italia, Nueva Zelanda, que siempre había sido muy receptiva a los Chili Peppers, Reino Unido, y en España se quedó en el número 2. Donde más copias vendió sin duda fue en Estados Unidos y en United Kingdom, pero también en Alemania. Y de hecho la gira, como viene siendo habitual, que fue masiva y fue mundial, fue iniciada en el mes de mayo en 2006, justo nada más salió el disco, en Europa, para poder continuar luego más adelante en julio por Estados Unidos y por Canadá. Quizá también para paliar un poco la frustración que comentábamos en la primera parte del episodio de Frusciante, de no poder llegar a interpretar todas las canciones como estaban grabadas en el álbum, debido a su multi-instrumentismo tocando el mellotron o tocando los teclados. Para la gira, una vez que ya habían empezado, dándose cuenta de que no podían hacer unas versiones iguales que las del disco, que tenían que hacer unas versiones más de directo,
contrataron o añadieron a esa gira a Josh Klinghoffer. Josh Klinghoffer, que fue contratado para tocar esas partes en las que Frusciante debía dividirse. ¿Quién es este Josh Klinghoffer? Que creo que debemos darle ahora mismo su punto de importancia que se debe. Es una figura fundamental a partir del próximo episodio y del que hablaremos mucho más de él, sobre todo porque va a aparecer en el segundo especial de John Frusciante que estoy preparando, ya que Josh Klinghoffer era uno de los amigos, si no el amigo musical más íntimo y más cercano en estos momentos a John Frusciante, un colaborador habitual que trabajaba con él en todos sus discos en solitario a partir del How Collide with People, y como digo, era la persona que más compaginaba la labor musical y la amistad en estos momentos con John Frusciante, si obviamos a lo mejor al guitarrista de Mars Volta, Omar Rodríguez López, que ya hemos mencionado, un gran amigo de John Frusciante. Y Josh Klinghoffer aquí lo que estaba haciendo ya era una premisa para luego lo que sería su posición en la banda, alerta spoilers, y trabajando en toda la gira del Stadium Arcadium como músico de apoyo para esas partes en las que John Frusciante no podía dividirse. Se conocieron en el año 97, hace poco de hecho se celebraban un aniversario en cuanto al momento clave en el que se llegaron a conocer, que fue una actuación de John Frusciante. Pero la verdad es que, como comentaremos también en el episodio dedicado a los años paralelos de John Frusciante, componiendo canciones en solitario y con los Chili Peppers, en esta etapa que va del 98 hasta el 2007-2006, estamos viendo aquí que Josh Klinghoffer fue una de las personas que acudió a la casa de John Frusciante a darse a conocer, a ser amigo suyo, a ser como una especie de acólito o de apóstol de su música y a trabajar con él. Aparte de eso, durante esta gira también contaron con The Mars Volta como teloneros. Bien, poco más que contar, salvo ya el evento en el que nos tenemos que meter antes de llegar a analizar el disco 2 dedicado a Marte. Y es que conviene aclarar que aunque la noticia que vamos a hablar ahora se dio a conocer en 2009, cuando la gira ya había terminado y ya llevaban unos años, digamos, de parón, la verdad es que nada más acabar esta gira ya John Frusciante sabía que iba a dejar los Chili Peppers de nuevo, y así se lo hizo saber a sus compañeros. La banda además había decidido entonces dejarse un tiempo largo para sus cosas, un respiro largo, de manera que todo el año 2008 iba a ser especialmente dedicado a sus cosas. Y eso fue un poco lo que quizá hizo que John Frusciante dijera, bueno, no dejo la banda ahora mismo o me lo voy a pensar durante este año de vacío o este año de parón y ya veremos en 2008 lo que hacemos. Y eso fue un poco también lo que hizo que quizá John Frusciante no hiciera pública su marcha hasta que se volvieron a juntar en 2009, pero también la banda quería un poco que se manteniera un poco el suspense. Y entonces ya podemos hablar directamente del evento. El evento es la segunda marcha de John Frusciante en el año 2009. ¿Qué pasó? Cuando llegó 2009 y volvieron a retomar el trabajo de estudio, no les quedó otra que ya la banda, los Chili Peppers, dar a conocer al mundo que a partir de entonces se iban a juntar para grabar un nuevo disco, pero ya sin John Frusciante. El año sabático de los Red Hot Chili Peppers sirvió para que cada uno estuviera a sus cosas, salvo Anthony Kiedis, que a lo mejor fue el que menos lo desarrolló a nivel musical, pero que había sido padre y que bueno, está un poco ejercitando como padre primerizo, y también en hacer guiones para series de televisión sobre su vida, un aspecto que nunca llegó a materializarse en nada. Pero el resto de la banda sí que aprovechó muchos estos años para trabajar en sus propias composiciones y en sus propios proyectos musicales. Por ejemplo, Chad Smith, que hasta ahora nos había parecido una persona un poquito más poco variada o no salida, digamos, de la línea filipepiana, se enmarcó en varios proyectos en paralelo y algunos muy interesantes con el propio Joe Satriani, como el supergrupo Chicken Foot, en el que llegó a grabar un disco para el año 2008, y también su propio proyecto, porque Chicken Foot no dejaba de ser un supergrupo en el que él tocaba la batería con Joe Satriani, Joe Satriani, el guitarrista del G3 por excelencia. Pero también Chad Smith hizo su propio proyecto musical, que era los Chad Smith Bombastic Meatballs, que bueno, que estaban ahí trabajando ya lo que sería su propia música con su propia banda. Joder con el callado de Chad Smith, que al final va a ser el nuevo Frusciante de la banda.
Y por otro lado, Flea también trabajó por su cuenta, aparte de que también había sido padre por segunda vez, en este caso, se juntó con Thom Yorke de Radiohead para formar el supergrupo Atoms for Peace. Además, en esta etapa aprovechó para aprender a tocar piano y teoría musical, cosa que le dio mucho más matices a Flea, que de por sí no tenemos que olvidar que es uno de los músicos de formación más clásica dentro de los Chili Peppers, porque empezó siendo trompetista y muy fan del jazz, pero del jazz más experimental de John Coltrane y demás. Aquí lo que hizo Flea fue añadir todavía más capas de conocimiento musical a su ya de por sí formación. Atoms for Peace, que fue el grupo que fundó con Thom Yorke, realmente no llegaron a funcionar más allá de grabar un disco en el que además creo que ya no figuraba el propio Flea. Pero la idea era original, y eso de mezclar música con artistas como el estilo Radiohead, la verdad es que es muy interesante. Se podría decir que el único miembro de la banda que no estaba haciendo nada con su vida musical era Kiedis, porque John Frusciante también estaba inmerso en uno de sus mejores álbumes en solitario, que era The Empyrean, que saldría a la venta en 2009 y que ya hablaremos de él cuando llegue el momento, si acaso en un tercer especial sobre John Frusciante y su obra. John Frusciante, como digo, estaba muy pendiente de esta carrera en solitario. No olvidemos que en el año 2004, cuando todavía estaba con los Chili Peppers, antes de preparar Stadium Arcadium, había sacado 5 discos en solo un año. Su labor musical era tan prolífica y tan inabarcable que en este año que estaba muy metido en The Empyrean, la vuelta con los Chili Peppers igual como que no le venía muy bien. Y debe ser que fue entonces cuando decidió no bajarse de ese tren para coger el transbordo Red Hot Chili Peppers otra vez. John Frusciante llevaba unos años en los que estaba juntando su trabajo en solitario. Él realmente no hacía una extensa gira, ni tampoco llevaba a cabo una promoción tan extensa como con los Chili Peppers. Era un músico un poquito más, una faceta un poco más artística o bohemia. Y lo compaginaba con una labor un poco más mundial, más mainstream, de llevar a cabo entrevistas, giras mundiales con los Chili Peppers, que igual eso como que le empezaba ya a sobrar. Sobre todo porque él se veía cada vez más a gusto en su faceta de músico en solitario, con alguna colaboración, con los Mars Volta, pero él estaba a gusto. Bueno, ¿por qué sucede esta marcha ya impepinable de John Frusciante en el año 2009? Bueno, evidentemente no estamos hablando de una salida como la que se produjo en el año 92. No se trata de la misma situación ni del mismo John Frusciante. Si hubiera que alegar motivos, sin duda son más personales, como hemos dicho, o musicales, de querer hacer las cosas por su cuenta. Y personales porque Frusciante quería hacer otras cosas, seguir otros ritmos. Y en lo musical, pues también le gustaba seguir explorando su creatividad sin tener que depender un poco de componer o de enfocarse en el modelo Red Hot Chili Peppers. Debió notar también que eso no iba a poder hacerlo, todo lo que quería hacer por su cuenta, si tenía que seguir tocando Under the Bridge todos los años que restaban de su vida. La fractura con la banda como tal no se produjo, no hubo malos rollos, ni enfados, ni patadas en el culo, simplemente Frusciante decidió dejar la banda por segunda vez de forma voluntaria para seguir con su vida por su cuenta. El propio Chad Smith dio pistas, como siempre, que suele ser bastante de salsearnos cosas, antes de que fuera anunciado oficialmente la salida en diciembre de 2009, ya que él llegó a decir que no sabían un poco cómo iban a volver al estudio los 4 miembros. Y posteriormente, en 2011, Frusciante llegó a declarar que realmente fue Flea el que le hizo ver la luz, pues cuando acabó el año 2008, Flea decidió que todavía podían seguir durante el año 2009 de vacío. Podían dedicar incluso otro año más a sus cosas. Y entonces ya Frusciante empezó a pensar que cómo le iría a él si pudiera tener todos los años que restaban para sus cosas, ya para siempre. Flea, Anthony y Chad fueron súper comprensivos con Frusciante, y si ya no quería seguir tocando con ellos, pues ¿qué se le iba a hacer? Eso un poco fue la idea que manejaron y que dieron a conocer a la prensa. Debido a que una vez más los Red Hot Chili Peppers se habían quedado sin guitarrista, durante esta época se llegó a valorar la opción de disolver la banda definitivamente. Quizá porque ya habían pensado que habían tocado un poco todo lo que tenían que tocar, habían llegado al culmen un poco de su carrera y buscando un guitarrista nuevo pues como que no iba a apetecer. Además se habían quedado en un momento clave para cerrar toda esta etapa para siempre, porque lo más irónico de todo fue que la Rolling Stone en ese año, el año 2009, el año de la marcha de Frusciante, había elegido a John Frusciante el mejor guitarrista de los últimos 30 años. Y esa fue la noticia con la que empezaron a decir ¿y qué hacemos ahora? De nuevo, Flea fue el que decidió tirar adelante con la banda y, según sus propias palabras, lo hizo por Anthony, por su hermano, con el que llevaban el grupo desde el año 84 o antes, desde que le conocía en el instituto con ideas de ser famosos. Se lo debía y él veía que Anthony Kiedis sin la banda no iba a poder funcionar. Quizá aquí se está juntando un poco el miedo a volver a caer en el consumo, o quizá que realmente la banda era de Anthony totalmente y era su forma de vida y sin ella no iba a poder ser feliz. Y Flea pensó que lo mejor era continuar con ella, aunque fuera con un nuevo guitarrista y reemplazando al que había dado todo por la causa. Reemplazar a Frusciante de nuevo
no era nada fácil, y menos tras los 3 discos más exitosos de su historia, y además en el mejor momento como banda. Se rumoreó que habían contactado de nuevo con Dave Navarro, pero el mismo Dave Navarro dijo que no era para nada así, y el elegido al final fue un poquito heredero natural de lo que iba a pasar, y que fue el con el que grabaron los siguientes 2 álbumes de la banda, I'm With You de 2011 y The Getaway de 2016, fue Josh Klinghoffer, el mejor amigo musical y mayor colaborador de John Frusciante. A finales de 2009 le hicieron llegar la propuesta a Klinghoffer, el cual que ya había girado con ellos en el tour Stadium Arcadium, y por supuesto él ni se lo pensó. Él tampoco venía de un estilo muy chiripepiano, él tenía más que ver con la banda de Tenorius Monster, con la cual había participado o colaborado, y con el estilo frusciantiano, pero le hicieron la oferta que no podía rechazar de su vida, formar parte como miembro de los Red Hot Chili Peppers y convertirse de esa manera en el nuevo guitarrista de la banda dentro de la gran familia Red Hot Chili Peppers, y en este caso el 8º guitarrista que pasaba por la misma. Hablaremos más detalladamente de Josh Klinghoffer y de su vida antes de la banda, tanto en el especial que saldrá después de este episodio sobre John Frusciante y los años paralelos, como en el siguiente episodio, el episodio 10, que hablaremos del disco I'm With You, el primero en el que figura como nuevo guitarrista Josh Klinghoffer. Vamos a pasar directamente ya con el análisis de las canciones de este segundo CD Stadium Arcadium. No os olvidéis que estamos todavía con él. Y empezamos con la primera, Desecration Smile. Bueno, la canción fue el 4º single de Stadium Arcadium, y ya estaba tomando un enfoque de cerrar lo que era el éxito comercial del disco. El tono de la canción es mucho más tranquilo, más reflexivo. Vamos para allá. Bueno, la intro con un bajo marcando y una guitarra acústica muy grunge dan lugar con el break de batería de ahora. Hay que tener en cuenta que Chad Smith lleva 30 segundos de redobles con la caja. Al loro a los coros de La 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 La. Ahí lo tenéis. También es curioso la estructura de coros, porque en esta canción hay momentos en los que los coros repiten frases claves de lo que ha dicho Kiedis en el verso. Hemos tenido un ejemplo antes y ahora otro, mirad. Algo que se va a repetir en la canción. Vamos al estribillo. Vaya frase de Kiedis. Los platillos de Chad Smith. Y ahora un solo muy eléctrico, mirad. Muy tenue, ahí en el canal derecho. Vamos al segundo verso, que se va a repetir la estructura de coros que os he comentado antes, con ese solo minimalista sonando. Y luego es interesante hablar del estribillo, porque la frase "nunca en el tiempo equivocado o en el lugar equivocado", Desecration Smile, sonrisa de profanación siempre en mi cara. Interesante concepto el de Desecration Smile, pero sobre todo lo de que Kiedis considera que no ha estado en el momento equivocado ni tampoco en el tiempo incorrecto, porque para él todas sus experiencias le han pulido como persona, le han hecho ser quien es, con lo cual todo ha sido válido en su vida, incluso los mayores errores. Vamos para allá. Esa frase. Al loro el solo. Muy minimalista, volviendo a ser el Frusciante de anteriores discos. Escala de bajo ahí, muy suave. Otra vez el bajo haciendo escala. De nuevo ahí. Esta distorsión espacial
Toma ya. Y ahora el tercer verso lo vamos a escuchar con el teclado de Frusciante muy arriba. Mirad. Por el canal derecho. Los coros también aparece acreditada Emily Cockle, miembro del grupo Warpaint. Venga, vamos al final. Ahí la pandereta se viene arriba. Y ahora el cierre clásico, igual que empezaba la canción, con el bajo de Flea y la guitarra acústica va a hacer un cierre en el que el bajo va a hacer ese cierre clásico del Californication. Mirad ahí. Normalmente lo solía hacer Frusciante en canciones como Scar Tissue y ahora lo hace Flea en este bajo. Vamos con la canción número 2, Tell Me Baby, que fue el segundo single. Hay que recordar que el primero fue Danny California, así que el segundo single del Stadium Arcadium fue este Tell Me Baby. Ya veréis que es mucho más funk que lo que acabamos de escuchar. La intro es muy lenta, con notas de piano, vais a escucharla, y de guitarra. Mirad, ahí tenéis un pequeño piano. Y ahora, ¿cómo va a cambiar todo? A tope. Un bajo y una guitarra super funk. Al igual que pasaba en el CD1, la segunda canción inaugura de nuevo la etapa funk. El bajo aquí es el dueño. Realmente Frusciante le sigue con notas muy ligeras. Y la letra de Kiedis, que en el pre-chorus va a recordar a Kid on Top. Mirad. Toma, toma. Ahí, ahí. Ahora tenemos unos efectos sintetizados que hacen lo mismo que la guitarra de Frusciante. ¡Vamos! La guitarra, la batería se ajustan a este cambio de tono. Toma, toma. Ahí, sintetización a tope, copiando la guitarra. La batería de Chet Smith en este disco es increíble. Crea todo el ritmo. Ahora el solo, por los dos canales, muy eléctrico. Toma, toma, toma. El pollo de goma ha vuelto. Ahora tenemos lo mismo que en el primer verso, pero con efectos sintetizados, copiando la guitarra igual que en el estribillo. Aquí distorsión en la voz de Kiedis. Notas muy a lo Kid on Top. Ahora como una especie de eco sonando con la guitarra de Frusciante. Vamos al estribillo. Temazo increíble. Ahí, ahí, distorsión, efectos a los Daft Punk. Solo de los que me gustan a mí, más desarrollado y hendrixiano.
chulo, ¿eh? Volvemos al estribillo. Una de las canciones que más me gustan de este segundo CD. La sintetización aquí abunda mucho. Quizá le resta seriedad a la canción, pero a mí me parece que queda muy bien. Genial, una canción genial. Normal que la dijeran como segundo single. Y además compensaban entre un CD y otro CD. Vamos con el tercer tema del álbum Hard to Concentrate, que espero que no sea vuestro caso. Esta parte, con la slide guitar súper suave, el bajo y una percusión hecha por Paulinho da Costa, uno de los percusionistas que más ha trabajado con más gente interesante del mundo, Michael Jackson, de todo. La batería realmente aquí solo está marcando el tiempo con el Charles, el resto es percusión de Paulinho. Y la voz de Kiedis está en un formato o registro nunca antes. Ahí, ese efecto de la guitarra acompañando la voz de Kiedis con la slide guitar es genial. Mellotron sonando fuerte en este segundo verso. La slide guitar sigue ahí. Ahora un solo minimalista. En este segundo CD tenemos más ejemplos del minimalismo que del rollo hendrixiano. Madre mía, qué parte más chula. Y ahora aquí hay un cambio total. Muy relajado, con la guitarra muy presente ganando capas. Y esa percusión de Paulinho da Costa que sigue ahí. Chucuchun, 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 chucuchun. Más capas de guitarra. Es una canción que parece que no acaba de despegar, que no hay un estribillo ahí potente como en Tell Me Baby. Tenemos hasta un teclado de campanitas en el canal izquierdo. Tenemos un solo un poquito al estilo Neandra Lates, que siempre me gusta recordarlo. Y
terminamos este tercer tema. Un poquito más lento de lo que nos viene acostumbrado hasta ahora el Stadium Arcadium. Y por eso ahora con 20th Century, el cuarto tema, recuperamos de nuevo el ritmo. Lo único que para los hispanoparlantes, supongo que esta intro os recuerda a Bailando de Alaska. Al menos a mí me lo parece. Parece que va a sonar ahora las trompetas y la voz de Alaska. Por favor, no. El bajo está haciendo una línea muy rítmica. Realmente está haciendo toda la canción él. Ahora hay dos guitarras funcionando. Y ahora Chad Smith se va a crecer mucho. ¡Vamos, Chad Smith! ¡Toma, toma! El bajo disparado. Y ahora un final muy del estilo de las canciones de Shaft, que ya la habíamos escuchado en algún disco de los Peppers. Ahí. Muy Shaft. Ahora un solo con mucha guagua. Por el canal derecho. Bueno, el segundo verso es más o menos igual, pero van adquiriendo presencia de coros femeninos. Y el bajo está haciendo aquí unas escalas en el pre-chorus que son muy interesantes. Mirad, coros femeninos. Y el bajo a tope. La guitarra de presente sigue haciendo el Bailando de Alaska. A tope el bajo. Shaft. Ahora hay un parón suave en la que la guitarra va a hacer minimalismo. Y unos teclados muy suaves, apenas unos puntos de sonido en el canal derecho. Y ahora un montón de guitarras. El solo del derecho, el fraseo Alaska Pegamoides en el izquierdo. Normal que no pudiera ser tocada en directo esta canción. Toma el bajo ahí, ¿eh? La sintetización vuelve. Un solo a los Hendrix. Pero aquí lo interesante es el bajo y la batería. Mirad cómo se crecen. Que sí, que John Frusciante hace unos solos increíbles, muy repetitivos todos, poco que originales, ya lo he dicho muchas veces, pero hay que prestar atención también al bajo y a la batería, sobre todo Chad Smith, que yo en este segundo CD le he notado sublimemente arriba, muy arriba. Vamos con la quinta canción del disco, She Looks to Me. Una intro suave y vamos.
Es una canción que suena muy estilo años 90. Muy grunge o muy post-grunge. Con una guitarra muy etérea. Looks to me like heaven sent, no lullaby kid, no 5%. Anyway, wanna cut that cake, she's a dime from the likes of abandoned men. Lost in the valley without my home. Es una letra sobre el amor. Aquí Kiedis despliega sus propias facetas románticas. It looked to me like heaven sent this for your roughest night. She looks to me, alright. Who's gonna take you home and hold you when things aren't so bright? She looks to me, alright. Here's a long walk down. No está acreditado, pero hay una especie de sitar sonando, o a mí me lo ha parecido. Quizá es un efecto de la guitarra de John Frusciante. Slow down the road to my back 40. She needs somebody to hold. Ahí está el sitar. It looked to me like heaven sent this for your roughest night. She looks to me, alright. Esta guitarra suena muy George Harrison en While My Guitar Gentle Weeps. Esa canción de los Beatles. Down in the South Seas, give me your mouth. Cambio de tono. Recitation is the way I found things. I'll give you major. You Coros femeninos, todos acreditados. don't fade away like an ocean liner. Esta parte es súper noventera. Sobre todo la base rítmica. Solo de Frusciante, muy etéreo. De nuevo poco creativo, pero efectista. Lost in the valley without my horse. Hay un cello sonando, tocado por Richard Dodd. My remorse got me this lady that stands before me. She needs somebody to hold. She shows the world up with the smiling. Bueno, a partir de ahora, de hecho, todas las canciones del CD2 dedicado a Marte va a haber muchas referencias que he ido pescando a música o a grupos que yo creo que son claras porque el propio Frusciante ha hablado de ellas muchas veces como sus propias influencias. Y son referencias principalmente en la guitarra de John Frusciante, cómo suena imitando guitarras conocidas. Con lo cual, os daré un poco la murga porque lo he notado mucho más en este CD2 que en el primer CD dedicado a Júpiter. Ya os digo que en esta canción la guitarra hay partes que recuerdan a cómo tocaba George Harrison. O puede que fuera Eric Clapton en ese solo de While My Guitar Gentle Weeps. Pero es que ahora veremos otros ejemplos. Este, por ejemplo, es más de propio Frusciante en solitario. O quizá tomando algún destello a lo Mike Oldfield. Porque no olvidemos que hay canciones de Frusciante que recuerdan muchísimo al estilo guitarrero de Mike Oldfield. She Looks to Me, a mí no es una canción que me diga muchísimo, excepto estas cosas que os he ido intentando que apreciarais. Vamos con la sexta, que sí es una de mis favoritas, Ready Made. Es la canción más Chili Peppers del estilo Mother's Milk. Al menos a mi juicio. Vamos para allá. Madre mía, el riff, bajo y guitarra, muy grunge. La letra muy sencilla de Kiedis. Y ahora por el canal izquierdo vamos a ver una guitarra que se va a diferenciar del tono que tiene el bajo. Mirad. Increíble esta parte. Vamos a por el pre-chorus.
Pre-estribillo. This is how the story goes. If I give to you my Y ahora la parte más Black Sabbath del disco. ¡Vamos! Aquí la influencia de Tony Iommi es obvia. Otra vez. Incluso Chad Smith toca el cencerro para sonar como Black Sabbath. Te transporta totalmente. Es un tema muy pesado, como sabéis, a mí me encantan estos temas. Cercano al heavy clásico, muy repetitivo, pero brillante. De nuevo la guitarra. Toma, toma, toma. Y ahora mirad lo que le dice Kiedis a John Frusciante. Justo antes de llegar al solo, que va a ser un solo super Black Sabbathiano, le dice la frase para que se venga arriba un poquito el hombre. Ahí está, mirad. Madre mía, límpialo, Johnny. Este solo sí es creativo, sí es original, rockero a más no poder, copiando un poco el estilo de Black Sabbath, pero a mí me flipa. Cambio de tiempo, saca un poco de la canción con campanitas a lo Spoonman y por eso a mí me recuerda mucho ahora esta parte muy al estilo Soundgarden. Muy Soundgarden, sí. Volvemos. Aquí el bajo está disparado, la guitarra también, la batería de Chad Smith. Kiedis está viniendo de arriba. Esta canción es un temazo, disfrutarla. Bueno, una canción que es de mis favoritas, si no la segunda favorita de vuestro locutor de este segundo CD. La primera, Desecration Smile, y luego seguramente me quedaría con esta o Tell Me Baby. Pero bueno, el episodio es joven y aún tenemos varios temas que desgranar, como este que viene justo a la mitad, separando esta parte tan intensa de la siguiente, que también será intensa, el séptimo tema llamado If. Un tema muy sencillo y muy bonito. Aquí realmente lo que estaba sonando era un órgano y ahora la guitarra que hace sus notas y el arpegio del bajo que acompaña. Cualquiera podría pensar que es una guitarra, pero no, es el bajo de Flea. La letra es muy bonita, escuchad. If I had a clue, I'd know exactly what to do. If I were the wiser of the two. And if I saw it all so clear, I'd write it down and bend your ear. If I were the clearer of the two. We could take a walk into the canyons of Fifth Avenue, sing and dance just to name a few. All I do, all I do. La
la guitarra se crece un poquito, pero la canción tampoco permite que haya mucha disparidad en los instrumentos, sino mantener un ritmo lento y tranquilo. Funciona muy bien porque aunque es sencilla y no va mucho más allá de lo que hemos escuchado, hace muy bien de enlace o pausa en la mitad del CD. And if I saw the sun fall down, I'd pick it up and make a crown, one that was a perfect fit for you. We could take a walk into the apple orchard by the school. Aquí los coros recuerdan un poco a Simon y Garfunkel, o ese estilo. We could find a place to stay, a secret little hideaway, spend a little time inside of you. All I do, all I do, all eyes, all eyes, all eyes on you. All I do. Esos coros de John Frusciante y demás. Y casi parece que acaba con un fade out, pero no es un fade out. Pero en este disco CD2 de Stadium Arcadium sí tenemos un fade out ahí escondido, que ahora enseguida vais a ver. Vamos con el tema número 8, Make You Feel Better. Aquí hay unos golpes de Charles al principio para marcar el tema y ahora la caja, un estilo muy años 2000, muy a los White Stripes quizá. El bajo está muy potente pero va muy lento y la caja de Chad haciendo este ritmo hasta el estribillo en el que se va a crecer con los platillos. Vamos al estribillo. Volvemos al estilo del principio con la batería aporreada de Chad. Realmente es una canción que es poco original, tiene pocos elementos atractivos, quizá la batería es lo mejor. Eso sí, tiene un estribillo muy pop, que es normal que a la gente atraiga. El solo final también es bastante reseñable. Os avanza el estribillo para que veáis unos efectos de bajo. Un cambio de tiempo y el bajo haciendo otra línea diferente. Es una estructura bastante repetitiva, pero de vez en cuando encuentras alguna cosa interesante a comentar de esta canción, como el bajo de Flea de nuevo aquí creciéndose. Último estribillo. Solo iniciándose. A tope de agudo. Vamos bajando, pero
no terminamos del todo. Porque mirar. Poquito a cómo terminaba a veces los hermanos Gallagher algunas de sus canciones o caras B. Bien, vamos con la número 9, Animal Bar. Quizá una de las canciones que menos aprecio, pero que tiene elementos muy interesantes, sobre todo al final. Ahora lo vamos a ir desgranando. La progresión de bajo con Charles y efectos de guitarra muy etéreos. Esta canción es bastante punk. Ahora lo vamos a ir viendo. Never 21 when everyone's a sailor, coming up strong at the Animal Bar. Ever loving mug of Mr. Norman Mailer, turn another page at the Animal Bar. De hecho, las letras de Kiedis y su melodía ya lo dejan un poco claro. Y ahora mirad, se va a venir arriba a tope. La batería cambia y empieza a haber capas de guitarra creciendo. Realmente el bajo es el dueño del tema. Ahora veréis cómo se va a crecer un montón. Toma, toma. Ahí el bajo a tope. La batería de Chad Smith, como ya hemos apreciado en este disco, está súper subida. Volvemos al principio con esa intro etérea. Aquí Frusciante, como veis, no destaca mucho, salvo por su manera atmosférica de rellenar la canción. Vamos a avanzar este segundo verso a una distorsión que va a haber en los coros del preestribillo. Ahí ya vemos la distorsión, como si hubieran un filtro en la voz de los coros. Una guitarra minimalista por el canal derecho. Toma el bajo de Flea otra vez. Esto es muy Around the World. Guitarra minimalista, básicamente sin forma, casi ambiental. El bajo aquí recuerda, o a mí me lo parece, a Steve Harris de Iron Maiden, de Clayborand. Por el canal izquierdo tenemos la guitarra tipo slide de John Frusciante. Y ahora por la derecha vamos a escuchar una guitarra más cristalizada, por así decirlo. Ahí. Un poquito estilo U2 quizá. Derecho e izquierdo arreglando bastante la canción. Aquí, como veis, hay un cambio total con lo que viene siendo la dinámica de todo el tema. Toma ahí. Volvemos al principio del estribillo. Ahí los coros. Pa, pa, pa. Hola, hay distorsión. Ambulancia. Y este solo final
a mí me recuerda mogollón a Yes, especialmente a Tales from Topographic Oceans. Discazo. Steve Howe. Suena igual. Teniendo en cuenta que John Frusciante ya había demostrado su obsesión e influencia que había tenido en él la música de Steve Howe de Yes, no es de extrañar que aquí haya ese pequeño homenaje tan evidente a discos como ese Tales from Topographic Ocean, que os recomiendo siempre. Vamos con el tema 10, So Much I. Curiosamente el bajo de Flea aquí también me recuerda un poco a Yes. Un bajo muy rápido y una guitarra a la par. Toma. Bastante punk en lo que es el sonido. Next stop on the KLM, 2 lips and a sturdy stem. Upon the thing always happens when I get a heavy jam. I'm gonna turn it into hydrogen. Suena un estilo aquí muy Alien and Farr. Cowgirl and the troubadour. MGM. Pero para los que no conozcáis el grupo, os recuerdo Alien and Farr, un grupo que pasó sin pena ni gloria haciendo versiones del Smooth Criminal de Michael Jackson en los 2000 dentro del género nu metal. Pues yo me he escuchado sus discos y esto es igual. Para el estribillo 2. La guitarra aquí está muy a tope, estilo Especially in Michigan. Volvemos al principio. La letra de Kiedis sobre la amistad, creando aquí un poco el estilo original de los Peppers. Parte Alien and Farr. La guitarra de Frusciante aquí está súper electrificada, en una tonalidad muy poco usual en lo que viene siendo el disco. Y vamos ahora con un final, con un solo bastante más creativo de lo que nos viene acostumbrado John Frusciante en este disco. O sea, sé que me parece reseñable. Vamos para allá. Toma. Madre mía, aquí la parte final. Intensidad a tope. Podríamos cerrar el disco aquí. Para los que no habéis pillado lo de Alien and Farr, os pongo un trocito corto de una canción que tenían en ese disco que pasó, no sin pena ni gloria, pero que bueno, fueron un grupo en el que realmente tuvieron un regalo envenenado que fue tener el éxito con una versión. Y eso siempre es horrible para un grupo que se está dando a conocer que su principal éxito sea una versión de otro artista. En este caso fue Smooth Criminal de Michael Jackson, entonces su éxito tan abrumador no les permitió al resto del mundo conocer los temas que tenían, que eran muy buenos.
Y en ese sentido, yo creo que los Chili Peppers aquí no es que les copien, es que la influencia es notoria. Sobre todo teniendo en cuenta que es un grupo que su recorrido ha sido mucho menor y que fue principalmente en los años 2000. Escuchar cómo sonaban. Bueno, yo creo que más que una influencia, el estilo de los platillos, la tonalidad de la canción, a tener en cuenta por los Chili Peppers sin duda. O por lo menos, como siempre vengo diciendo, esto es mi opinión. Aprovecho para recomendaros Allen & Farr, su disco del año 2001 llamado Anthology, haciendo la coña entre Anthology y la palabra hormiga. Ahí queda. Esta es la canción número 11, Storm in a Teacup. Canción muy clásica, muy del estilo Red Hot Chili Peppers de los primeros discos. Kiedis por un altavoz ahí sonando. Y poco a poco el break de Chad nos anticipa lo que viene. Toma, toma. Aquí los coros de Frusciante se han ido a otro lado. Atención que esto es muy interesante. Esta canción junta a dos clásicos, el guagua a lo Shaft y a lo Hendrix por el canal derecho en la guitarra de Frusciante y el fraseo más Blood Sugar Sex Magik por el canal izquierdo. Disfrutadlo. Distorsión guitarril para el estribillo, mucho más heavy. Toma. La verdad es que es un temazo. Aquí es una vuelta al funk con muchas más capas de sonido, distorsiones, sintetización y un estilo más Mother's Milk con ese guitarreo. Aquí Kiedis está como el antaño. Ahí, ahí. Toma solo. Un solo quizá un poco a lo Rainbow, a lo Richie Blackmore. Y atención porque ahora viene una parte relajada de reposo, muy al estilo One Hot Minute, con una guitarra creciente. Ahí como sube. Toma, toma. Y volvemos al rollo Blood Sugar Sex Magik, que no nos lo hemos saltado en el segundo verso. Ese guagua. Se Atención que aquí ya hay un teclado a lo Iggy Pop and the Stooges, además de las panderetas. Venga, que estábamos echando de menos al pollo de goma. Toma ya, esta canción, al igual que So Much I, me parece temazo. Y recogiendo las influencias que estamos viendo en este segundo CD, es que es abrumador, es que es increíble, porque en el primer CD
No recuerdo yo haber atisbado tantas. Como todo, siempre es una opinión, pero que en este disco tengamos influencias tan variadas y tan notorias y evidentes como Black Sabbath, George Harrison, Soundgarden, en algunos aspectos, White Straight, lo que hemos dicho de Alien and Farr, Yes, Steve Harris y su bajo, y en este caso incluso una especie de homenaje al estilo Iggy Pop and the Stooges, es que es increíble. Es una de las cosas que más me gusta cuando analizo la música. Vamos a por la canción número 12, simplemente We Believe. A mí la progresión de bajo y de guitarra y de batería, especialmente en esta canción, me recuerda mucho al estilo Radiohead. Y teniendo en cuenta que Flea había tocado con Thom Yorke, no es tan raro pensarlo. Aquí lo que más destaca es la batería de Chad Smith, que hace redobles como el que hace tortitas. Y los coros que son muy largos. Mirad. Casi diríamos que la batería de Chad Smith está casi en clave de jazz. Es muy sofisticada. Atención a ese sonido de guitarra. Parece que se ha enchufado la Game Boy. Atención al canal derecho, la guitarra solista muy del estilo de Especially in Michigan. Esta parte de reposo es interesante porque aquí hace sus efectos sonoros Frusciante. Volvemos al estilo del primer verso. Vamos a ir directamente al final, que es muy chulo y que tiene muchísima intensidad. Mirad. A tope ese riff que ha entrado debajo. Corto, pero bastante intensidad para acabar. Y atención que esto va a acabar con un fade out. Lo nunca visto en últimos episodios de Red Hot Chili Peppers discografía. Ahí está el fade out, con la voz filtrada de Kiedis, como si se metiera bajo el agua. Vamos con la canción número 13, el último gran temazo de este disco, Churning Again, porque la número 14 es más de cierre. Este es el último gran tema, como vais a poder comprobar. Vamos ahí. El caso es que esta intro, con este riff, me recuerda algo, pero no sé muy bien a qué. Creo que es a los propios Chili Peppers, pero incluso te diría que no. Si os recuerda algo también a vosotros, decírmelo tranquilamente, ¿eh? Los versos de esta canción de Kiedis son muy chulos, de verdad. Vamos
Vamos a por el estribillo, que es muy heavy, con un riff de Frusciante bastante guay. Madre mía, el estilo heavy ahí. Y aquí se ve la fórmula chilipepiana por excelencia de repetir el segundo verso igual que el primero, pero con alguna aportación nueva para que la gente no se aburra. Y en este caso es con una percusión por el canal izquierdo bastante curiosa. Yo esta canción la hubiera elegido perfectamente para finalizar el disco porque tiene un final apoteósico increíble y que cerraría el disco de forma genial. El bajo de Flea ahí a tope. Madre mía, cómo se crece. La voz de Kiedi se dobla para hacer unos coros sobre sí mismo o acompañamiento vocal. Atención al trombón que suena por ahí, tocado por Michael Bulger. Cualquiera diría que no pega para nada, pero le da un toque, sí, le da un toque. La canción en el fondo es bastante repetitiva, pero como os digo, el final es apasionante. Os llevo directamente hacia ahí. Seguidme. Ahora todo el mundo en esta canción se va a venir muy arriba. Empezando por la guitarra, pero siguiendo con el bajo. Se anticipa tormenta. Dos guitarras por cada canal y ahora explosiones de bajo. Sí, explosiones. Hasta tenemos una especie de solo con sintetización. Alucinante. Vamos con las explosiones. Increíble el final. Quizá he exagerado un poquito lo de las explosiones de bajo, pero la verdad es que como efecto quedan súper bien. Y vamos con la última canción de este CD2 dedicado a Marte. Última canción del Stadium Arcadium, Death of a Martian. Y nos va a servir también para hacer el cierre del episodio, porque esta canción
Mucho efecto, suena curiosa y refleja un sonido nuevo para la banda, pero hay poco más que añadir. Creo que lo hemos dejado todo más o menos claro. Aparte de que el final de Turning Again es para parar ya y decir, ya está, no puedes llegar más alto. Aún así, Death of a Martian. Como veis, es un sonido totalmente nuevo. La guitarra de Frusciante está en una clave muy rara. Suena bien, pero demasiado afinado en un sentido que para mí es raro. Mucha sintetización por el canal izquierdo. Este es el disco de la sintetización. Los platillos de Chad Smith y los coros aquí lo hacen todo. Y como conclusión de Stadium Arcadium, bueno, es ampliamente considerado, especialmente por la crítica musical, como el disco culmen del segundo paso de John Frusciante por la banda, sobre todo en cuanto a madurez, variedad de sonidos, estilos, complejidad técnica de las canciones y grado de virtuosismos de sus miembros. Y no solo John Frusciante, también Chad Smith, Flea y Kiedis, llegando a unos niveles líricos increíbles. Es cierto que es el primer disco desde el Mother's Milk que recuperamos el Frusciante más Hendrix y más rockero. Y también en donde apreciamos un Chad Smith, al menos en mi opinión, dando lo más posible por el grupo con su batería, llegando a tocar como nunca antes. Un disco en donde las letras de Kiedis nos llegan especialmente debido a su amplitud de miras, su profundidad y al mismo tiempo la cotidianidad de las mismas. Y por supuesto a un Flea que hemos recuperado en estado de gracia, que vuelve a brillar tras un tiempo ausente en By the Way. He dicho y me afirmo que quizás es el disco en el que más aprecio el bajo de Flea y al mismo tiempo el que me parece menos original los solos de John Frusciante. Aún así, y aunque como cierre de la segunda etapa con Frusciante lo veo digno y exquisito, no creo que Stadium Arcadium sea mejor que la suma de sus dos discos anteriores, By the Way y Californication. Quizás el formato CD doble, como bien anticipé, exige demasiado tiempo y de forma irremediable surgen canciones que se te hacen más largas que otras, unas más brillantes y otras menos. El problema no es la cantidad de música, pero sí que en el fondo y muchas veces la frase "lo bueno si es breve dos veces bueno" a veces suele ser cierta. Y aún así considero a Stadium Arcadium parte de la obra más ambiciosa de los Red Hot Chili Peppers hasta ese momento, uno de sus 5 mejores trabajos sin duda. Además fue el que cerró su etapa más exitosa, una época que ya nunca jamás conseguirían igualar. Y a la vuelta de la esquina esperarían en el año 2011 otros Red Hot Chili Peppers, renovados o no, pronto lo veremos, con la presencia de un nuevo guitarrista, Josh Klinghoffer. Nos vemos muy pronto en un próximo episodio de Red Hot Chili Peppers Discografía. Hasta pronto y como siempre, sed felices.